Augusto, gracias por venir. No, gracias a vos, Tito, por la invitación. Muy bien, por suerte. Bueno, esta charla persigue varios propósitos. Hablar de la realidad de Pinamar, pero también sobre quién es Augusto Risola, porque más allá que yo te conozco por ser vecinos de Madariaga, quizá haya mucha gente, sobre todo porque Pinamar va renovándose todo el tiempo. Así es. Diga, ¿quién es el concejal Urrizola? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? Así es. Nuestro pueblo natal en común es Madariaga, aquí muy cerquita. Yo trabajo en Pinamar desde el año 83, cuando recién recibido de arquitecto, comencé a trabajar aquí en un estudio que ya no está más como tal, que era DICEP Schulz DICEP, que estaba allí en la calle Burriquetas, casi Bunge. Ahí fueron tus primeros trazos como profesional. Exactamente. Trabajé un año entero allí con Mario, Susana DICEP y Ricardo Schulz. Estudio muy fuerte en ese momento, ¿no? Sí. Era un estudio de los que tenía más trabajo, sobre todo teniendo en cuenta la escala, que Pinamar era muy chiquito. Claro. Y no sé, tenía algo así como 20 obras en ejecución en el año 83. Y definí un estilo arquitectónico, ¿no? Sí, Por exactamente. Entonces. Sí. La casita inglesa con lucarnas, con ladrillo visto en ambas caras de las paredes, ventanas de vidrio repartido en madera. ¿Cómo llegas a ellos? Mirá, mi suegro, ya fallecido, era muy amigo de Cacho Cuarín, un médico que vivió en Madariaga mucho tiempo, vive ahora hace mucho en Buenos Aires, y le habían hecho una casa en el estudio, y bueno, él me recomienda, esto fue febrero del 83, yo me había recibido un mes antes, a fines de diciembre del 82, y allí entro a trabajar con ellos. ¿Con la democracia te recibías? Con la avenida de la democracia, porque en realidad me tocó cursar toda la carrera durante el gobierno militar. Sí, claro. Yo ingresé en el 77, en el curso de ingreso que habían impuesto en ese momento en el gobierno de facto. Y nada, durante los 6 años, por supuesto que no había muchas más posibilidades que hacer algo de deporte en la facultad como tarea extra curricular, ni hablar de política, pero fue una experiencia, si se quiere, inconclusa, porque la dictadura lo que hacía, no solo por cuestiones ideológicas, sino también fue achicando mucho la oferta académica. Ellos creían que subir el nivel de exigencia en las evaluaciones, en un final, en un parcial, alcanzaba para el nivel de excelencia que se supone que los profesionales que egresábamos de la UBA debían tener. Y no es así, porque achicaron mucha cantidad de cátedras, se achicó la oferta, y esto, bueno, repercutía, por supuesto, en el aprendizaje, además Claro. de lo traumático que era, por supuesto, estar en un ambiente con esa pesadez, ¿no? Claro. La UBA intervenida, como todos los organismos. Sí, por supuesto. Arquitectura de la UBA funciona en la ciudad universitaria. Para que te des una idea de lo, en realidad de lo obtuso de la mirada de quienes gobernaban en ese momento, tenía 4 grandes pabellones, el 2 y el 3 estaban ya concluidos, ciencias exactas y arquitectura, y en el 4 y en el 5 iban a mudar otras carreras de alta demanda, y por un tema de seguridad interior, entre comillas, dejaron inconcluso esas 2 obras que tenían construidos los subsuelos y una losa sobre la planta baja. Bueno, afortunadamente desde mediados del 82, con la reaparición de la actividad política, la salida de la experiencia trágica de Malvinas, sobre todo con la impronta de Raúl Alfonsín, nos tocó a muchos jóvenes de aquella época, yo tenía 22 años, bueno, acercarnos también a la política. En mi caso me tocó casi en coincidencia con el inicio de la actividad profesional como arquitecto, comenzar a militar en política. ¿Te enamorás del radicalismo o ya había una raigambre familiar que traía...? Sí, hay una raigambre familiar fuerte por parte de mi viejo, fallecido hace pocos años, pero en realidad yo seguí otro proceso que tenía que ver con el clima de aquella época. Me dediqué como curiosidad, digamos, de saber de política, a leer las plataformas de todos los partidos políticos o frentes que despuntaban allí en el 83.
desde el Partido Comunista hasta la UCD, por ponerte. Y así achiqué un poco mi margen a lo que en ese momento se conocía como la multipartidaria, que eran el justicialismo, el radicalismo, el partido intransigente, la democracia cristiana, no recuerdo, bueno, y el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo del frondicismo. Y después, achicado ya mi margen, digamos, de idea a ese arco un poco más contenido, llego al radicalismo por una cuestión fundamentalmente de la influencia de Raúl Alfonsín. Su personalidad. Exacto. Un demócrata social. Exactamente. La mayoría de los radicales de mi generación, si fuéramos un automóvil seríamos marca 83, casi todos abrazamos la idea de la socialdemocracia como una razón de militancia. Además por un tema de admirar a las sociedades de los países nórdicos, por ejemplo. Yo tengo una gran admiración por países como Suecia, Noruega, Dinamarca, en el sentido que han logrado darle un grado de bienestar a la población, pagan impuestos muy altos, la carga impositiva es muy alta, pero digamos lograron achicar esa brecha que tanto lastima y que nuestro país lamentablemente en todos estos años fue ampliándose. La importancia del Estado que le dan, ¿no? Sí. Independientemente de la alternancia. Sí, eso pasa. Lo que se conocía en ese momento como el Estado benefactor, digamos que el Estado te aseguraba condiciones básicas de salud, de educación, digamos las cuestiones que tienen que ver con una vida digna. Que en Latinoamérica, lamentablemente, eso no se daba. Nuestro país, si se quiere, era uno de los que estaba mejorcito y la democracia, lamentablemente, aún no ha servido para traer soluciones de ese tipo a la gente. Esa es una gran deuda. Pensaba en un tipo tan pensante como vos, de esa postura principista tan fuerte, ¿no? Que mucho ha tenido que ver la figura de don Raúl Alfonsín, y que en definitiva muchos abrazamos como estilo, ¿no? Haciendo un salto enorme a este 2016-2017 que te tiene hoy como protagonista de la política. Sí. Y quizá teniendo que abrazar algo diametralmente opuesto a aquello. No necesariamente. Fíjate, el radicalismo tuvo 3 experiencias en lo que va de la recuperación de la democracia en el 83. La primera, si se quiere, pura, digamos, con el partido como eje de un movimiento mayor de opinión pública, pero fundamentalmente gobernando solo. Y si bien todos le reconocemos a Alfonsín cuestiones básicas, como haber asegurado la democracia en forma interrumpida, cuestión que ante cada golpe militar, cada 10 años se interrumpía, menos, 3 años la última experiencia, del 73 al 76, el derrocamiento de Ilia, el de Frondizi, digamos, toda esta cuestión que venía de la mano de no reconocerle los derechos cívicos al justicialismo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, man? ¿Te gustó? Un cortado en jarrita. Bien. Yo lágrima, por favor. Bien. Gracias. Gracias. Te decía... él consolida, digamos... Él consolida la democracia, hace un enorme aporte en materia de derechos humanos, no siempre reconocido en su magnitud por estas cuestiones de los intereses mezquinos que suele tener la política, pero tuvo algunos errores económicos que no lograron consolidar aquel proceso. Se termina yendo Raúl para asegurar la continuidad 5 meses antes de lo que era su mandato, estando ya Carlos Menem electo, con una actitud también bastante egoísta por parte de lo que era el establishment económico en ese momento, con Cavallo gestionando en los Estados Unidos que nos cortaran las posibilidades de créditos. Para los más jóvenes que por ahí nos escuchan y les interesa, era otro país porque también no teníamos buenos precios internacionales, a diferencia de lo que ocurrió en la década del inicio de este siglo con la soja, sobre todo con el boom. Nosotros los commodities nuestros estaban por el piso. Era una situación económica no fácil de resolver, pero lo cierto es que el radicalismo no tuvo digamos, toda la fortaleza necesaria en ese aspecto. Retrotrayéndonos al tiempo, digamos, a la historia que nos tocó atravesar después de Alfonsín, en definitiva, ¿qué proceso económico terminó consolidándose, no?
Claro. Más allá de los veranitos que podamos haber tenido, Exacto. El 1 a 1, el viaje afuera, la tele barata, quiero decir, finalmente estamos como estamos. Sí, sí, eso es lo lamentable. Yo te decía de las 3 experiencias del radicalismo, aquella pura, digamos, donde el radicalismo gobernaba solo, le siguió la de la alianza, que yo en ese momento entendí, la alianza con el Frepaso, digamos, con Chacho Álvarez como vicepresidente, con Graciela Fernández Meijide, que también hizo un enorme aporte a los derechos humanos y que afortunadamente todavía hoy está para contarlo. Y yo entendí eso como un inicio, un salto de calidad de nuestra democracia, a similitud de algunos países europeos buscando un sistema no tan presidencialista, pese a nuestra idiosincrasia desde el liderazgo personal, digo de los argentinos, ¿no? Y también fue una experiencia fallida por falta de ejercicio en ese sentido. Y esta tercera con Cambiemos, yo creo que tiene alguna chance más de prosperar, porque más allá de las naturales diferencias de enfoque que tenemos en algunos aspectos y que son públicos y notorios, yo creo que pueden servir para enriquecer un debate incluso dentro del gobierno y afianzar esa idea de que nadie puede gobernar solo. Esto que ya ahora no tenemos que ir a mirarlo a Europa, sino que lo tenemos en Uruguay, en Chile, donde las coaliciones entre distintos partidos también marcan una alternancia, aún ganando la elección en el mismo espacio. Pasó con Tabaré Vázquez en Uruguay, hoy gobernando luego de haber estado el Pepe Mujica, pasó en Chile con Bachelet y con Lagos. Este tipo de cosas son las que deberíamos, con un poco más de humildad, los argentinos aprender de nuestros países cercanos, a los cuales tal vez hace unos años ellos nos miraban a nosotros y hoy hemos decaído en muchos aspectos a un punto tal que deberíamos con humildad también mirar cómo son capaces de acordar las cuestiones sobre las que se coincide y dejar de lado las cuestiones en las que no se coincide para poder avanzar, para tener políticas de Estado, que nosotros es siempre un borrón y cuenta nueva, un arrancar de cero con cada asunción de un nuevo gobierno. Lo que pasa es que también está el ser argentino en el medio de este intento, ¿no? Porque digo, está fantástico dejar de ser una presidencia fuerte para pasar a ser una presidencia parlamentarista, con diálogo, con participación de las cámaras, donde todo se pueda consensuar. Pero sabemos también cómo es el estilo y la modalidad de la política para alcanzar acuerdos. Sí, es dificultoso. Yo creo que el año pasado fue una buena experiencia, seguramente desde el punto de vista legislativo, porque Cambiemos prácticamente no tenía mayoría en ninguna cámara a nivel nacional ni provincial. El ejemplo de Pinamar, localmente ocurre lo mismo. En Madariaga, por citarte un pueblo de la zona, que pasa lo mismo. En la gran mayoría de los consejos deliberantes y legislaturas provinciales hubo que hacer un esfuerzo de consenso, que obligados por las circunstancias, si querés, pero es un buen ejercicio para que aún cuando se pueda contar con una mayoría propia, se tenga esa dinámica de escuchar al otro, porque de nada sirve transcurrir los 4 años de un proceso de gobierno acallando las otras voces, imponiendo, porque en definitiva después, ante un cambio de signo, retrotraes, no quedan las cosas buenas que se hicieron, no se da la posibilidad de que se mejore sobre lo hecho, y esto creo que es lo que deberíamos, me parece, con humildad todos reconocer y aprender de este error tan argentino, como decís vos. Ahora, ¿sentís que el presidente Macri de golpe respeta lo bueno, lo positivo del kirchnerismo? Hubo una gran polarización que tuvo que ver tal vez con una cuestión de estrategia de campaña de ambos lados. Yo los veo que tanto Mauricio Macri como Cristina se sienten muy cómodos compitiendo uno contra otro, porque es incluso la manera de que no crezcan otras figuras alternativas. Pero eso que puede ser una estrategia electoral válida, que se las sugieren asesores, gurúes, digamos, toda esta nueva onda. Esta nueva onda que ha entrado a la política, para quienes por ahí la vemos de manera más tradicional, no debería ser obstáculo para que una vez gobernando se puedan ir complementando. Pues, digamos, no reconocer algún logro, como por ejemplo el plan Procrear y el efecto que tuvo para que muchos argentinos pudieran acceder a una vivienda,
¿Está bien De- así, Sí, sí, gracias. señor? Sí, azúcar también. ¿No? Gracias. Gracias, Sí, Leo. Digo ese punto como algunos otros que tienen que ver también con los derechos humanos. A mí me parece si logramos hacer ese balance y rescatar lo positivo, empezar a corregir lo que uno cree que se hizo no del todo correcto y que se pueden obtener mejores resultados. Pero digo resultados pensando en la gente, porque en definitiva gobernar no es competir 3 meses a ver quién gana la elección, gobernar es estar 4 años aportando soluciones.